Bueno, estamos de regreso en este espacio que se llama Misión Generacional. Si es la primera vez que estás con nosotros, pues bienvenido a este espacio. Para los que nos visitan, pues este espacio Misión Generacional es un espacio para ti, líder de jóvenes, líder de niños, que busca cada día hacerlo mejor, capacitarte para que realmente puedas, ¿verdad?, sacar lo mejor de la nueva generación. Y como ustedes saben, me gusta comenzar con una pequeña reflexión. Y en esta ocasión estaba estudiando el libro de Jueces y me resaltó la atención este pasaje del libro de Jueces, capítulo 6, versículo 33. Es un poco más largo, ¿verdad? Voy a entrar sobre algunos específicos en adelante hasta el capítulo 8, pero quiero leer específicamente Jueces capítulo 7, versículo 15, y dice: cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. Luego regresó al campamento israelita y gritó: levántense, porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. Así que dividió a los 300 hombres en tres grupos y le dio a cada hombre un cuerno de carnero, una vasija de barro y una antorcha adentro. A mí me parece que este pasaje me llama muchísimo la atención porque, para contarte la historia larga un poquito corta o bastante corta, aquí está Gedeón listo para la guerra, y interesantemente cuando van para la guerra, Dios le dice a Gedeón: hey, espérate, que tienes demasiada gente. Vamos a empezar a deducir esto, porque si tú ganas con toda esta gente, con todo este ejército, pues la gloria ustedes se la van a echar a ustedes y no van a reconocer que la gloria es mía. Por esa razón, quiero que vayas con menos personas. Y él hace una serie de pruebas en el transcurso de Gedeón hasta que se quedan 300 hombres. Y con estos 300 hombres es que entonces Gedeón va a pelear con los israelitas. Obviamente sabemos que Gedeón gana la batalla. Y a mí me llama muchísimo la atención este pasaje porque muchas veces nosotros somos como Gedeón. Queremos ir a la batalla, pero queremos ir súper brindados. Pero se nos olvida que lo más importante de todo es que Dios es el que nos envió. Y cuando Dios ese es el que nos envía, olvídate, lo demás está ganado. Porque la gloria siempre de todo lo que hacemos es del Señor y no nuestra. Así que no te vayas, a la vuelta tenemos un invitado que vamos a estar hoy hablando sobre el fundamento del liderazgo juvenil. Así que no te vayas, regresamos. Bienvenidos a Misión Generacional, el podcast donde los líderes de jóvenes y niños encuentran inspiración y guía para transformar a sus comunidades. Soy Joseph Ortiz Mercado y estoy aquí para explorar junto a ustedes los desafíos y las alegrías del liderazgo en la iglesia con niños y jóvenes. Bueno, estamos de regreso en este espacio Misión Generacional, y hoy vamos a estar hablando sobre los fundamentos del liderazgo juvenil, y me gustaría que habláramos un poquito antes de traer a nuestro invitado a la mesa de lo que es un poquito el liderazgo juvenil, o lo que deberíamos ser el liderazgo juvenil, ¿verdad? El liderazgo juvenil en la iglesia es más que solo organizar actividades, como a veces lo vemos, como que, ay, vamos a buscar algunas estrategias o algunas actividades para entretener a los jóvenes porque los jóvenes se aburren mientras los adultos estamos haciendo iglesia. Pues yo quiero que hoy sacarte de tu cabeza, los jóvenes también son parte de la iglesia, y de eso y demás vamos a estar hablando con nuestro invitado especial. Tenemos hoy a Julio Enrique. Muy bien. ¡Epa! Él es pastor de jóvenes de la iglesia Ciudad Deseada aquí en mi pueblo de Guayama. Bienvenido, Julio. Mira, gracias por la invitación. Estoy emocionadísimo de estar aquí en este espacio que yo sé que va a ser de bendición a muchas personas. Gracias porque tú creíste en este proyecto primero. Espera, yo fui la primera persona que me acerqué fue contigo. Obviamente después salieron unas cosas, tenemos una agenda ¿verdad?, complicada, así que grabamos un poquito después. Pero me parece que, Julio, yo no sé qué te parece, pero yo creo que es necesario crear estos espacios, principalmente para los líderes de jóvenes, porque creo que tenemos muchos espacios para los adultos, para pastores de la iglesia, pero yo creo que los espacios cada vez para líderes de jóvenes y niños, específicamente, ¿verdad? Para líderes de niños, yo creo que hay menos todavía, pero los espacios han ido desapareciendo, ¿verdad? Y
¿qué tú opinas de esto, ¿verdad? Y qué te parece la iniciativa que estamos creando aquí en Misión Generacional? Pues mire, me parece una iniciativa súper brutal porque yo opino que los líderes de jóvenes y niños en ocasiones se sienten solos, solos en su misión, que yo creo que bastante complicada es porque la juventud y la niñez están en plena formación. Yo los otros días hablaba con alguien y yo le decía que un líder de adultos no es que sea más fácil, pero hay muchos adultos que están en nuestras iglesias porque ya tienen una convicción, porque ya lo decidieron así, ya han tenido una experiencia, pero nosotros los líderes de jóvenes y de niños, pues estamos llevando a los jóvenes y niños a esa experiencia. Muchos van a nuestras iglesias porque sus papás los obligan, otros van porque no tienen otra cosa que hacer. Así que nosotros trabajamos con ese tipo de población que hay de todo. Hay los que sí han tenido un encuentro con Jesús, pero también hay otros que no saben ni por qué están allí. Y eso es lo lindo y el reto que tenemos, pero verdaderamente este espacio está súper bueno para que todos los líderes sepan que no están solos en esta misión. Me encanta. Mira, yo creo que la primera pregunta es casi obligada, Julio. Mira, ¿qué te motivó o qué tú sentiste en este proceso de tu camino hacia ser pastor de jóvenes, ¿verdad? Porque en el espacio pasado, yo no sé si tuviste la oportunidad de mirarlo, yo estuve hablando con Luisa Miredis y hablamos principalmente, ¿verdad? De la importancia del llamado pastoral o el llamado liderazgo de jóvenes y a veces lo pensamos o lo miramos, no sé qué tú piensas y puedes hablar un poquito sobre este tema también, pero miramos como el pastorado juvenil o el liderazgo juvenil como si fuese un periodo de transición hacia el pastorado general o hacia el pastorado asociado de la iglesia y no vemos la pertinencia de que también los que somos líderes de jóvenes necesitamos sentir un llamado especial hacia trabajar con estas generaciones. ¿Ese fue tu proceso o fue distinto? Cuéntanos un poquito sobre eso. Pues mira, yo tuve un proceso bastante interesante. Yo fui pastor general de una iglesia primero, luego en pandemia tuvimos que cerrar la congregación, llego a mi iglesia, que es mi casa ahora, Ciudad Deseada, y Dios me da la encomienda de trabajar con los jóvenes. Ya yo llevaba un par de añitos anterior a eso, de ser pastor general trabajando con jóvenes a nivel nacional, con una organización aquí en Puerto Rico, Juventud Defensores de la Fe. Y esa fue mi escuela para trabajar con jóvenes fue ahí en la Juventud Defensores de la Fe, pero el llamado siempre estuvo ahí. Yo tengo cierto amor, grande amor por la juventud, porque en mi juventud en la iglesia fue bastante difícil. Yo vengo de una casa de padres divorciados, me crié en la iglesia, yo he estado más tiempo en la iglesia que fuera, y cuando mis padres se divorcian, yo dejé de ir a la iglesia por un tiempo y luego regreso solo, sin mis papás. Y yo busqué en la iglesia ese amor, esa comprensión, ese espacio donde yo sintiera ese, ese calor de familia y yo no lo encontré. Al contrario, encontré maltrato, encontré señalamiento y aunque en el momento fue doloroso, luego me di cuenta que fue el camino por el cual Dios me llevó para lo que estoy haciendo hoy. ¿Por qué? Porque hoy en día pues tenemos una juventud triste, una juventud que estaba en busca de ese amor, en busca de pertenecer a un espacio y así fue mi llamado. Desde la juventud, ¿verdad? Tuve un ciertos procesos y aquí estoy. Me encanta porque mencionas varios aspectos, Julio, que yo creo que son interesantes. Primero, me gusta el asunto de que, ¿verdad? Del asunto de que es un llamado pastoral hacia la juventud Total. yo vi tu proceso también, ¿verdad? Yo no en ese momento te conocía tan cercano como a lo mejor te puedo conocer ahora que hemos hablado, pero vi tu proceso también de cambio pastoral, ¿verdad? En cambio de iglesia, pero me parece interesante también que mencionas, y yo creo que es la razón por la cual a mí me motiva acá a abrir este espacio, es la principal que acabas de mencionar. Y es que muchos jóvenes van a las iglesias buscando
¿verdad? Satisfacer una necesidad porque saben Ujú. que algo les falta y muchas veces no encuentran en las iglesias o en los ministerios jóvenes ese espacio. No encuentran ese espacio porque nos enfocamos en otras cosas que yo no voy a minimizar o no voy a decir ahora en estos momentos, ¿verdad? A nivel teológico si está bien o si está mal. Pero creo que cuando nos olvidamos de lo importante que es que los jóvenes conozcan, tengan un encuentro personal con Jesús, yo creo que todo se daña, ¿verdad? Porque finalmente, yo siempre digo, esta es mi filosofía, ¿verdad? En la Biblia solamente se cuenta una historia, y es la historia de redención para la humanidad. Y es que si, que mi vida, mi proceso, ¿verdad? De redención va solapada a la historia de redención que existe en la Biblia. Y eso está basado en la persona de Jesucristo. Y cuando eso no está, hay un vacío. Y entonces los jóvenes definitivamente pues tienen un problema por hacer encontrar, ¿verdad? Ese espacio que tú mencionas. Me gustaría que me hablaras un poquito cuál es tu visión en cuanto al pastorado juvenil, ¿verdad? ¿Qué haces? Bueno, cuéntanos un poquito qué cosas tú implementas en tu equipo, ¿verdad? Que ha funcionado, cómo manejas la estructura y cuál es tu visión de liderazgo en cuanto a cómo tú, ¿verdad? Liderar un equipo de jóvenes. Bueno, pues yo estoy nuevecito ahora como pastor de jóvenes de mi iglesia. Me instalaron en marzo, aunque estaba trabajando con ellos desde el año pasado en apoyo a los pastores de jóvenes que estaban establecidos. Y yo creo que la visión principal de nuestro liderazgo es que la juventud conozca eso, que la juventud conozca no al Dios de mi abuelita, no al Dios de mi mamá, no al Dios de la vecina, no, al Dios que se hizo real en mi vida. Y todo lo que estamos trabajando, tanto en los cultos de jóvenes como en nuestros discipulados, que todos los miércoles tenemos discipulados específicamente para los jóvenes, es llevando a los jóvenes a conocer la persona de Cristo y lo que Cristo puede hacer en sus vidas y a través de sus vidas. Esa es nuestra misión y visión. Wow, yo creo que, ¿verdad? Yo siempre he dicho que ese es el corazón del rollo. Ese es porque sin eso no hay nada. Sin ese proceso de, ¿verdad? Yo creo que las iglesias deben entender que necesitamos más relación que religión. Y yo no voy, ¿verdad? Y aquí y hay gente que diferirá en ese proceso, pero yo creo, Julio, que porque cuando, ¿verdad? La religión, principalmente, yo no creo que las religiones son necesarias, no me malinterprete, déjame hacer ese paréntesis. Yo creo que las religiones son necesarias y son importantes porque establecen ciertas estructuras necesarias en el desarrollo social, en el desarrollo eclesiástico de nuestras iglesias. Pero cuando sustituimos la relación por la religión, ahí es que tenemos un problema. Porque el más importante es mi relación con Jesús que mi religión o lo que yo creo como dogma, ¿verdad? O como teología. Y esos son elementos necesarios e importantes. Porque cuando mi relación con Jesús está bien, mi teología va a estar bien porque hay una cosa que no se puede divorciar. Si yo conozco a Jesús y me dedico mi vida a estudiar la vida de Jesús, mi teología va enlazado a eso porque la Biblia es un todo. La Biblia es clara de que el Antiguo Testamento habla de un Jesús que venía, de un Mesías que venía y Jesús es el cumplimiento de esa palabra. Y yo creo que eso es fundamental. Así que me encanta. Y yo creo que más allá de enseñarle a nuestros jóvenes lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer, porque yo cuando me criaba, me crié en ese ambiente. Pues tú eres cristiano, no puedes hacer esto, no te puedes vestir de esta manera, no puedes ir a ciertos lugares y posiblemente puede ser que nosotros cumplíamos con todas esas reglas que nos imponían. Y eso nos hacía creer que éramos buenos cristianos. Pero cuando mirábamos a Jesús, pues cero, no conocíamos a Jesús, no sabíamos quién era Jesús en nuestra vida. De hecho, yo me crié teniéndole miedo a Dios,
porque yo tenía terror de fallarle porque pensaba que iba a venir una voz del cielo y me iba a tragar. Y esa fue mi experiencia en mi formación como joven. Vi a un Dios de religión, un Dios que si tú hacías esto, Él te amaba y si tú no hacías esto, pues no eras digno. Y yo creo que nuestra visión hoy en día debe ser eso, fomentar en la juventud la relación con el Dios de la Biblia, no el que la gente, el muñequito que las personas han formado de lo que es Dios. Wow, me encanta lo que mencionas, ¿verdad? Yo creo que es fundamental. ¿Qué desafíos? Yo creo que esta pregunta es difícil porque cuando yo me pongo a mirar mi tiempo de, ¿verdad? Cuando yo soy líder de jóvenes todavía, porque llego, aunque ya yo no estoy en una iglesia full time como, ¿verdad? Líder de jóvenes, pero dirijo un ministerio de jóvenes porque dirijo una escuela y finalmente nuestro colegio, ¿verdad? Es un ministerio. ¿Qué desafíos has encontrado en trabajar con los jóvenes de la actualidad? Mira, yo creo que el mayor desafío que los líderes de jóvenes hoy día enfrentamos es las millones de opciones que hay hoy. Yo cuando era menos joven, creo que había una cultura más temerosa de Dios, aunque no fueran a la iglesia, pero hoy en día hay tantas opciones o, o se le ha enseñado a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación en la escuela, que hay mil y un caminos para llegar a Dios y yo creo que ese ha sido el desafío más grande en mi experiencia, poderle enseñar a nuestros jóvenes que el único camino, según la escritura, es Jesús, que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad y que Jesús es la vida. Yo creo que entre tantas opciones y entre tantas voces que le están hablando a nuestra juventud, cómo lograr, ¿verdad? Que los jóvenes puedan enfocar su mirada en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Y mi siguiente pregunta va más o menos enlazado con esa, Julio. ¿Y cómo ha sido tu proceso, ¿verdad? De tratar de combatir, yo creo que estas ideas nuevas en cuanto a pensamiento, ¿verdad? Porque ahora el acceso al internet, pues yo creo que nos ha adelantado en muchos procesos, pero también provoca que los jóvenes cuestionen más y para mí me parece bien. Yo no creo que el cuestionamiento es malo si, ¿verdad? Si viene con la intención de realmente tú poder encontrarte con la persona de Jesucristo, pero ¿cómo tú has bregado la situación, ¿verdad? Como tú has trabajado la situación de decir, pues mira, yo sé que tú no crees en Dios o yo sé que tú tienes unas dudas sobre estos temas o específicos, vamos a profundizar, lo haces, ¿verdad? En grupo general, los trabajas con grupos pequeños, ¿cómo tú vas a aclarar estas dudas que se vuelven un poquito hasta cierto punto teológicos en que nos obligan a nosotros los líderes a educarnos, ¿verdad? Porque antes tú leías la Biblia y con eso era suficiente y te preparabas con eso, pero yo creo que cada vez más nos retan estos jóvenes a educarnos, a prepararnos, que yo creo que eso es importante porque nos ayuda a crecer como líderes también. Pero ¿cómo tú has lidiado con todo eso? Pues mire, yo creo que lo primordial que hemos trabajado es crear un espacio seguro para que los jóvenes puedan hacer sus preguntas. Nosotros los miércoles nos reunimos. eh, el grupo que va los miércoles es bastante pequeño. Y eso le da el espacio a que ellos puedan expresarse. Y yo pues practico mucho el que ellos pueden, el hacer dinámicas intencionales de preguntas. Yo siempre estoy preguntándole cosas de su diario vivir hasta cosas más complejas. Y eso a mí me ha dado como que un panorama más claro de lo que ellos necesitan. Y a raíz de esas conversaciones que hemos tenido, tanto a nivel individual con ellos como en grupo, pues podemos ir diseñando, ¿verdad? Ciertos discipulados para contestar sus preguntas. Yo creo que cuando nosotros como líderes le abrimos ese espacio a los jóvenes para que puedan preguntar sin que se sientan juzgados, ellos preguntan, a su vez nosotros sabemos dónde ellos están y les podemos brindar las herramientas que ellos necesitan.
Y la siguiente pregunta yo creo que va muy bien, porque yo creo que me la contestas, pero me la contestaste con esa, pero quiero que me la profundices un poquito. ¿Qué actividades, verdad, qué papel juegan las actividades que tú integras dentro de tu ministerio? ¿Verdad? Ya me mencionaste sobre las dinámicas, pero integras algún otro tipo de actividades y si integras también actividades extracurriculares, actividades donde tal vez no estamos en la iglesia o en el edificio de la iglesia y sales con los jóvenes a otro lugar y por qué lo haces y cuál es tu intención cuando haces este tipo de dinámica. Bueno, pues nosotros tenemos tenemos dos reuniones con los jóvenes, tenemos los discipulados, como te dije, los miércoles, los viernes tenemos nuestro culto y lo que hacemos es básicamente trabajar, los miércoles trabajamos más tú a tú con el joven, ¿verdad? Y ahí pues contestamos sus preguntas y demás. Los viernes, que es nuestro culto general, pues casi siempre pues buscamos la manera de que en el culto pues llevemos más o menos los temas que estamos trabajando en los discipulados. Eh, y eso prácticamente es lo que hacemos. Trabajamos tanto individual como en los cultos de viernes, un tema en general según las dudas y preguntas que ellos tengan. Para los que nos acaban de sintonizar, recuerda que estás viendo Misión Generacional y si tú no te has suscrito al canal, debes suscribirte, activar la campanita para que te llegue este y otros episodios que estamos grabando y que yo sé que va a ser de mucha bendición. También el podcast está disponible en Spotify y en Apple Podcast. Si tú eres como yo, de que no ves videos en YouTube y que a lo mejor te cuesta un poquito el trabajo sentarte a ver un video, pues también lo puedes conseguir en Apple Podcast y en Spotify en formato audio. Así que usted mientras está guiando lo puede escuchar y yo sé que también va a ser de mucha bendición. Julio, volviendo entonces al tema, ¿cuál para ti es la importancia de la familia? Y esto yo creo que es ahí, estoy integrando, ¿verdad?, otros elementos, pero yo creo que es fundamental. Pero ¿cuál es la importancia de la familia en el desarrollo espiritual de los jóvenes y cómo tú logras, o si lo logras hacer, ¿verdad? Yo sé que eso es en combinación con tu pastor general, pero ¿cómo tú logras engranar el ministerio de jóvenes con el resto de la iglesia, que no se vean como si fueran una cosa son los jóvenes y otra cosa son los adultos? Y yo creo que eso es un problema bien grande que estamos teniendo en las iglesias con modernas, donde tenemos a los jóvenes corriendo por un lado y a los adultos por otro, porque los jóvenes no encajan en los adultos, así que preferimos simplemente separarlos. ¿Cómo tú manejas esa situación dentro de tu iglesia? Pues mira, uno de los lemas que tenemos en nuestra iglesia es que somos jóvenes hasta los 99 años. Y con ese lema que tenemos, hemos tratado, a la medida que hemos podido, de involucrar a la iglesia en las actividades de los jóvenes. Yo soy fiel creyente que para que podamos llegar a más jóvenes necesitamos el esfuerzo de todos. Esto no es trabajo del líder, este no es trabajo de un grupo determinado, sino que es un trabajo de todos. Y desde que comenzamos a trabajar con la juventud, hemos tratado siempre de darle ese sentido de pertenencia a los adultos también, que sepan que ellos también son importantes para el desarrollo de los jóvenes, ¿verdad? Nosotros tenemos a nuestros jóvenes, por ejemplo, nosotros tenemos a los jóvenes a la semana, ¿cuánto? Como 5 horas a la semana, ¿verdad? Pero si nosotros involucramos a los padres en esa formación, si involucramos a los padres en que sus hijos se sientan apoyados y que puedan tener en su casa, ¿verdad? Ese modelo de lo que es Jesús y de lo que es tener una vida cristiana saludable, pues creo que el trabajo puede ser un poquito más sencillo. También tenemos otros jóvenes que quizás van solos, como fue mi caso por unos años, ¿verdad? Que yo fui solo a la iglesia en mi adolescencia. Pues esos jóvenes los identificamos y nosotros eh, somos esa figura, ¿verdad? Quizás de padre, para que ellos puedan entender que Dios no tan solo se preocupa de ellos en el área espiritual, sino que el Dios que nosotros le servimos es parte de todas las áreas de nuestra vida. Y yo creo que eso es lo que hemos ido trabajando.
incluir a los adultos y también pues enseñarle a los jóvenes que Jesús es parte de todo en nuestra vida. Yo creo que mencionaste algo que me llamó un poco la atención porque yo también llegué a la iglesia, ¿verdad? Solo hasta el sol de hoy. Mi mamá, ¿verdad? No es activamente una iglesia, aunque después, ¿verdad? En el proceso, pues mi mamá al principio iba, pero ya actualmente no está en una iglesia, así que yo empecé a ir a la iglesia, ¿verdad? Nuevamente y después de ahí no me he apartado, pero solo. Y creo que es importante, ¿verdad? Que nosotros como líderes de jóvenes, mencionaste que eso me llama la atención, este asunto del mentoreo, de poder identificar a estos jóvenes que tal vez no vienen de hogares, ¿verdad? Cristianos, donde sí hay una estructura, donde, ¿verdad? Hay un cierto modelo bíblico, aunque puede haber ciertas, ¿verdad? Problemas dentro de la familia, pero dentro de todo sigue siendo un modelo bastante bíblico en el proceso y que nosotros podemos identificar esos jóvenes y podamos decir, fulanito o fulanita necesita, ¿verdad? Una cobertura especial porque viene a la iglesia solo, a lo mejor ese joven hay que buscarlo porque a lo mejor el papá en un momento se cansa de no ir de llevarlo a la iglesia y recogerlo, así que tenés que hacer un esfuerzo adicional de tener que ir a recogerlo porque si no, no puede ir a la iglesia porque papá no lo quiere llevar o mamá no lo quiere llevar. Eh, sí que esos elementos, ¿verdad? Que también atañen una responsabilidad sobre nuestros hombres como líderes, pero también creo y soy bien convencido de que cuando nosotros asumimos ese rol, ¿verdad? No es sustituyendo, y aquí yo quiero hacerle una salvedad importante a todos los líderes de jóvenes. Usted nunca va a ser el papá o la mamá de ese joven. El papá o la mamá en algún momento tiene que hacer su responsabilidad y tiene que rendir cuenta ante Dios. Pero nosotros como líderes de jóvenes, ¿verdad? Venimos obligados o tenemos la responsabilidad, sí, de extendernos tal vez un poquito más con este joven que necesita, ¿verdad? Ese mentoreo, un one-to-one, una persona, ¿verdad? Más personal, donde a lo mejor vas a tener que llamarlo, a lo mejor vas a tener que buscarlo, invitarle un café, invitarle un frappé, porque necesitas más, ¿verdad? Ese apego más emocional, porque no lo tiene, pero sin sustituir el lugar que le corresponde a sus padres terrenales, porque finalmente Dios puso una estructura dentro de la iglesia y dentro de la casa. Y nuestra intención siempre debe ser, y yo creo que ahí donde sale nuestra parte evangelística, de ver de qué manera tú puedes acercarte a esos padres que a lo mejor no conocen a Cristo y presentarles también el plan de salvación a través de ese joven y que tú puedas ayudar a ese joven si sabes que tú eres el primer evangelio que tus padres van a leer. Vamos a trabajar con que tus padres puedan ver un modelo diferente en ti. Y yo creo que son elementos que a veces pasamos por alto, como que si eso fuera, ¿verdad? Poco, pero yo he visto familias transformadas cuando se trabaja bien fuerte este asunto de mentorear uno a uno con ese joven que a lo mejor el papá o mamá no va a la iglesia. No, verdaderamente sí. Yo digo que nosotros como líderes tenemos que estar siempre como alerta a eso, alerta a esos jóvenes que necesitan esa atención adicional. Y es cierto, como tú dices, yo llegué a la iglesia solo nuevamente a los 13 años y yo estuve solo prácticamente en la iglesia como hasta los 18. Y poco a poco, después llegó mi hermana y después mi mamá se reconcilió con el Señor. Y al día de hoy, yo puedo decir que hemos alcanzado a parte de mi familia, porque después llegaron mis tías, llegaron mis primos. Así que todavía tengo familia que no ha sido alcanzada, pero por un joven que le dijo sí a Cristo, toda la familia fue alcanzada. Y yo creo que algo que nosotros tenemos que siempre enseñarle a nuestros jóvenes que no menosprecien su juventud, ¿verdad? Como Pablo le decía a Timoteo, que no menosprecien su juventud porque ellos no saben si ellos decirle sí a Cristo, bueno, que ellos no saben, no, la palabra lo dice, que si le decimos, ¿verdad? Sí a Jesucristo, seremos salvos nosotros y nuestras casas. Eh, que él afirmarse al Señor y ser ese evangelio, como tú decías, que su familia va a leer, puede traer la salvación a su casa. Y eso lo logramos cuando nosotros pues le sembramos esa semilla a ese joven de lo capaz que de todo lo capaz que él puede lograr hacer en las manos del Señor. Tiene ahí, yo creo que eso es importantísimo. Julio, ¿de qué maneras te aseguras que
el mensaje que se predica viernes tras viernes y en los discipulados de jóvenes todavía sea un mensaje relevante para esta generación. Bueno, pues yo soy fan de las preguntas. Yo creo que nosotros como líderes tenemos que estar prestos siempre a escuchar. Tenemos que escuchar lo que nuestros jóvenes dicen o lo que los jóvenes o lo que nuestros jóvenes les preocupa, ¿verdad? Otra cosa que tenemos que estar bien pendientes es a lo que está pasando a nuestro alrededor. Nosotros como líderes de jóvenes no podemos estar en una burbuja sin saber lo que está pasando afuera, sin saber lo que es tendencia, sin saber lo que se está hablando por ahí, porque si nosotros estamos alejados de eso, pues no vamos a llegar a esa necesidad de esos bombardeos que diariamente nuestros jóvenes están recibiendo en la escuela, con su círculo de amistades e incluso hasta en sus casas. Yo creo que la clave de esto es escuchar lo que los jóvenes están escuchando, ver en qué área nosotros podemos ahí impactar, porque de esa manera podemos ser efectivos. Yo creo que es importante, yo creo ¿verdad? Que probamos profundizar un poquito sobre eso, porque a veces nosotros queremos vivir o queremos pintar una burbuja dentro de nuestros ministerios como si los jóvenes nada más lo tocaran, ¿verdad? Y eso, pues, suena bueno y para hacer nuestra vida un poquito más simple, porque entonces si nosotros pintamos una burbuja donde los jóvenes no escuchan Bad Bunny, los jóvenes no ven pornografía, los jóvenes no ven Netflix, pues es fácil yo trabajar ciertos elementos porque se me hace más simple, porque estoy creando una burbuja que solamente existe en mi mente, porque los jóvenes para ellos no existe, pues estoy haciendo mi vida un poco más simple, pero la realidad es que no estoy siendo intencional, no estoy siendo efectivo en el trabajar con ellos, ¿verdad? Yo no soy, y bueno, todo el que cristiano, yo creo que nadie es fanático de Bad Bunny, pero yo creo que es importante que a veces prestemos oído a la música que está escuchando los jóvenes, ¿verdad? Que podamos decir, mira, esto es lo que están escuchando, esto es lo que están viendo, ¿verdad? Yo siempre le pregunto, y yo soy fanático que tú, yo hago preguntas a mis estudiantes, y qué series tú has visto? ¿Y qué cosas, qué películas tú ves? Y yo me siento a verlas y yo veo que ellos que ellos están viendo, porque la palabra no se equivoca cuando dice, ¿verdad? Que todas esas cosas que entran por nuestros ojos contaminan el corazón. Y yo creo que cuando nosotros tenemos la capacidad como líderes de decir, mira, esto que está pasando, todo lo que tú estás viendo, es lo que la razón por la que tú no puedes salir de este pecado que estás trabajando y que estás combatiendo es precisamente porque estás abriendo puertas en tu vida, en tu corazón, que están permitiendo que ese pecado permanezca y que resida en tu corazón aunque Cristo te libertó. Cristo te hizo libre, pero mientras tú no cierres la puerta a las cosas que te hacen caer, vas a seguir cayendo en el pecado, no porque Cristo no te haya libertado, no porque el poder de Jesús no haya tenido el poder de sanarte y restaurar esa área en tu vida, es porque todavía tú sigues amarrado, ¿verdad? A esa forma de vivir. Yo siempre cuento la historia del elefante, ¿verdad? Cuando un elefante en los circos, tú lo amarraban y lo amarraban bien fuerte para que no se liberaran. Pero cuando llegaba un momento en que el elefante no tenía ni que amarrar y no se movía porque ya se sentía amarrado en su mente. Y así a veces nosotros estamos constantemente amarrados en nuestra mente, aunque Jesús nos libertó. Y eso es importante que como líderes lo entendamos, ¿verdad? Nuestros jóvenes viven en un mundo donde constantemente son atacados, donde constantemente son vituperados, ¿verdad? Yo ahora mismo yo tengo una escuela y tengo la bendición de tener un grupo bastante controlado, pero también yo soy profesor en la universidad, así que yo veo lo que mis colegas ateos hacen a mis estudiantes, o sea, yo sé lo que está pasando y yo creo que eso es importante que nosotros entendamos esos elementos. Yo creo que Dios me puso a mí en la universidad con un propósito maravilloso porque yo podía tener la oportunidad de presentar el evangelio a un montón de jóvenes. Pero yo creo que cuando nosotros entendemos eso, vamos a empezar a crear estrategias, como tú bien decías, que van a atacar el raíz del problema y que sean reales. Miren, mi gente, yo creo que ya llegó el tiempo, ¿verdad? Que la Biblia habla de los prosteros tiempos. Y ese tiempo ya está, ya estamos en los prosteros tiempos y nosotros tenemos que más que nunca estar apercibidos y preparados para defender el Evangelio de forma clara. Y ya no es simplemente, y esto
puede sonar fuerte, pero ya no se trata simplemente de leer el versículo e interpretarlo a mi forma. Ahora se trata de profundizar en la palabra porque los jóvenes van a hacerte preguntas complicadas y complejas. Y eso es fundamental. Así que yo creo que algo que tengas que añadir, Julio, ¿qué te parece? No, y tenemos que tener claro que, que tenemos un enemigo y ese enemigo no está jugando. Él quiere destruir nuestra juventud, él quiere matar nuestra juventud, él quiere robarle a nuestra juventud ese depósito de Dios en la vida de ellos. O sea que nosotros no podemos estar aquí comiéndonos las uñas mientras tenemos un mundo afuera que está haciendo triza a nuestros jóvenes. Así que si nosotros estamos ahí esperando a ver qué va a pasar, o reaccionando a lo que pasa en vez de adelantarnos, ¿verdad? Antes de que ocurran las situaciones y las cosas a nuestro alrededor, yo creo que seríamos más efectivos. Yo creo que tenemos que tener los ojos bien abiertos y tener una estrategia clara, ¿verdad? De cómo, ¿verdad? Podemos trabajar con nuestros jóvenes teniendo en cuenta que hay unas necesidades como grupo, pero que cada joven que nosotros tenemos en nuestra iglesia y en tu caso en la escuela, cada uno de ellos tiene unas necesidades particulares y especiales. Y si tenemos la oportunidad de acercarnos a ellos, conocerlos, escucharlos, podremos ir llegando, ¿verdad?, a esas necesidades a la medida, ¿verdad?, que el Señor nos lo permita. Me parece bien. ¿Qué estrategias utilizas, Julio, para mantener la participación y el entusiasmo de los jóvenes? Porque yo creo que eso es un reto, ¿verdad? Porque los jóvenes hoy van, mañana no van. Y eso, pues, esa inconsistencia, y yo creo que la gente entienda, o sea, la inconsistencia es parte de la lucha también de los jóvenes. O sea, no podemos pensar de que esto no es una lucha para ellos, es una lucha. Y algunos que no son inconsistentes, a veces también los acusamos de inconsistentes, pero también tenemos que pensar que ellos no se mandan. Y a veces los padres utilizan también la iglesia para decir, no, te portaste mal, bajarte las notas, pues no vas para la iglesia, como si eso fuera el peor, ¿verdad? Como si eso fuera un castigo. Y eso ya son elementos que hay que considerar y no solamente juzgar al joven porque hoy no vino, mira, hoy vino y faltó siete. No sabemos la historia, y especialmente cuando los padres no están en la iglesia. Así que, y padre que me está escuchando que es cristiano, usted nunca castiga a su hijo por no ir a la iglesia. Eso no es un castigo. Castígalo con otra cosa, pero por ir a la iglesia, no ir a la iglesia no es un castigo, ¿ok? Así que yo quería desahogarme, lo siento, Julio. Pero volviendo a la pregunta, ¿cómo tú haces para mantener esa participación y ese entusiasmo en los jóvenes? Pues como bien tú dices, hay un día que tenemos el salón explotado, pero hay otros días que vienen dos o vienen cinco. Mira, pues yo creo que no, yo he aprendido a confiar en el proceso. A veces nosotros nos llenamos los ojos por el resultado y no por el camino que estamos recorriendo. Eh, yo fui un joven que di problemas en la iglesia. Yo creo que tú sepas que yo era bastante rebeldito y los líderes no sabían qué hacer conmigo. Y yo lo admito y yo lo sé que yo le di candela a mis líderes. Y yo, pues, de la manera que los obligo a que estén siempre activos, es dándole tarea. Mira, tenemos una actividad, a ti te toca traer esto, a ti te toca hacer lo otro. De hecho, en estos días hicimos un día de juegos de la Biblia y, y fue una idea de una joven. Y claro, la ayudamos, pero esa actividad es tuya. O sea que tú eres la que tienes que hacer esto y lo otro. Establecimos líderes de cada equipo. Esos líderes de cada equipo tenían que buscar su equipo y pompear a su equipo. Y esa semana, que fue la semana pasada, teníamos el chat de los jóvenes explotados, teníamos a todos los jóvenes a la expectativa. Así que eso, ocuparlos y, y, y darle ese sentido de pertenencia, saber que ellos son capaces de liderar también. Y también, pues, saber que van a haber días que vamos a estar en high, pero también van a haber días que no. Por lo mismo que tú dices, que eso es un sub y baja, pero no quiere decir que no esté pasando nada en la vida de ellos. Tenemos que ser consistentes y confiar en el proceso. Sí, miren, la Biblia es clara, ¿verdad?
cuando habla que la palabra no torna atrás vacía, yo creo que eso es importante, que a veces decimos, no, pero es que fulanito no ha reaccionado, fulanito no ve un cambio. Miren, gente, el cambio no lo provocas tú, lo provoca el Espíritu Santo en la vida de ese joven. Y el Espíritu Santo trabaja de forma personal con cada persona y que el cambio va a ser algunos más rápido, otros más lento y eso es parte del proceso y el trato personal que tiene Dios con nosotros. Como de seguro a ti hay cosas que te han tomado más tiempo trabajar, que a lo mejor eso es bueno, trabajo rápido y eso es parte de los procesos en los cuales nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Así que yo creo que eso es fundamental. Yo creo que también otro elemento que hay que tomar en consideración, Julio, y me parece que, además de lo que dejar que el Espíritu Santo haga la obra, ¿verdad? Es también considerar el hecho de que los jóvenes también están bombardeados por muchas cosas y están viendo también cómo nosotros reaccionamos también a ciertas cosas. A veces nosotros nos molestamos porque los jóvenes no llegan o porque tal vez no tenemos la matrícula que queremos y nos enfocamos tanto en números, pero se nos olvida que los jóvenes nos están observando también. ¿Verdad? Y cómo nosotros reaccionamos a esas cosas también, eso somos testimonio a ello. Y los números no son el medidor para saber si estamos teniendo éxito en el ministerio. Porque el éxito del cielo es distinto al de nosotros. ¿Verdad? Siempre he dicho que la matemática de Dios es distinta. Porque la matemática de Dios es sumamente interesante porque la matemática de Dios te dice que en el proceso difícil estés feliz, estés gozoso. La matemática de Dios implica que cuando las cosas no salen bien, tranquilo, que todas esas cosas van a obrar para bien. Y dice, pero esa es la matemática de Dios. Pues también la matemática de Dios aplica también a los números que estamos viendo. También lo vemos tanto en jóvenes, pero de momento Dios está trabajando de una forma tan poderosa y profunda en esos jóvenes que de noche, de momento a la noche vas a tener un boom de jóvenes porque Dios estuvo preparando el camino para que otros vinieran. ¿Verdad? Eso es importante. Julio, ¿puedes compartir alguna experiencia que recuerdes de sin mencionar el nombre, por favor, de los jóvenes, porque a lo mejor los jóvenes van a ver el podcast, ¿verdad? Pero alguna experiencia de algún joven que diga, esta historia o esta experiencia de este joven marcó mi vida como líder. ¡Wow! Pues mira, te voy a contar algo que es bastante general, no es como que de un joven en específico, pero cuando yo empecé a liderar jóvenes por primera vez, yo tenía como 23 años, que estaba bastante joven todavía. Y yo recuerdo que en la iglesia donde yo me congregaba antes de ser pastor, no habían jóvenes, no habían jóvenes, y yo me di a la tarea de buscar jóvenes para la iglesia. Para ese tiempo yo tenía mi primer carro, que era un Hyundai Accent del 96 que tenía dos gomas, dos puertas, perdón. y, y, y no cabíamos cinco apretados. Y yo recuerdo que yo daba hasta 3 viajes a la iglesia, pero yo llenábamos la iglesia de jóvenes porque la llenábamos. Y a mí me marcó mucho el deseo y las ganas que tenían esos jóvenes de llegar a la iglesia, y lo chistoso de todo era que íbamos como que ensalchichados, no teníamos ni aire en el carro, y esa fue una experiencia que me marcó porque cuando nosotros hacemos lo necesario, ¿verdad? Para acercar a otro a Dios, algo ocurre. Algo ocurre. No podemos tomar como excusa como que ay, yo no tengo carro o yo no tengo tiempo. No, cuando hay una pasión por las almas, ¿verdad? En este caso los jóvenes, hacemos lo que sea. Y yo creo que eso es una experiencia que no es tan espiritual, pero a mí me marcó mucho la vida el saber que hicimos posible que en ese tiempo esa iglesia se llenara de jóvenes, a causa del esfuerzo y de la fe de saber que yo no voy a ser parte del problema, yo voy a buscar soluciones. Wow, yo creo que diste el clavo. Yo creo que a veces nosotros buscamos tanto los problemas
y nos olvidamos por poner soluciones. Porque, miren, gente, yo soy fiel creyente de esto. Yo creo que si Dios te llamó, y por eso yo enfatizo tanto en el asunto que el liderazgo juvenil es un llamado, y no es porque yo quiero, o porque me gustan los jóvenes, o porque yo soy joven y quiero de alguna manera trabajar en la iglesia. El ministerio juvenil, ¿verdad? Y el ministerio de niños, el ministerio generacional, como lo llama el doctor Lucas Leis, ¿verdad? Es necesario y es importante que sea un llamado, principalmente porque cuando tenemos un llamado, dice la Biblia que si estamos en el lugar que nos corresponde, Dios se encarga de lo demás, de añadirnos lo demás. Y eso es fundamental porque cuando, ¿verdad? Como bien Julio narra esta historia, cuando vemos que las cosas no están saliendo, Dios nos nutre de esa sabiduría celestial y decir, tranquilo, la solución es esta, ve y búscalo, ¿verdad? Y a veces nosotros no, nos envolvemos un vaso de agua principalmente porque no oramos, primero, ¿verdad? No buscamos la dirección del Señor para saber qué es lo que Dios desea para nuestro ministerio. Y lo segundo, que creemos que somos nosotros, ¿verdad? Yo aprendí hace un tiempo a decir que yo no trabajo el Ministerio de Jóvenes, no es mío, yo no soy el líder de jóvenes, tío, y yo estoy allí por misericordia y por gracia, ¿verdad? Porque el ministerio es de Jesús y Jesús se encarga de mantener sus ministerios. O sea, y cuando digo mantener sus ministerios, no solamente hablo de la parte económica, que creo que Dios se encarga de mantener sus ministerios también desde la parte económica también. Pero también estoy hablando de ideas, estoy hablando de estrategia, estoy hablando de fundamentos, estoy hablando de soluciones a los problemas. O sea, que Dios se encarga de mantener sus ministerios porque los ministerios son de Jesús y Jesús fue el que se le empeñó la idea de comenzar a trabajar con gente de formas tan personales como lo hizo con los discípulos, pero también trabajar con multitudes como lo hizo él también. Así que yo creo que eso es necesario e importante que lo entendamos, que usted está ahí por la misericordia de Dios y que cuando las cosas no salgan bien, tranquilo, porque eso no es tu problema, eso es de Dios. Y empieza a arrodillarte y empieza a decir, Señor, esto no está saliendo bien, necesito que tú intervengas, necesito que tú pongas la mano, porque, ¿verdad? Yo siempre digo que el asunto de Dios es interesante porque Dios dice, solamente enfócate, primero busca el reino de Dios, su justicia y todo lo demás se ha añadido. Ese es el mejor trato del mundo, porque yo me tengo que enfocar en una cosa y Dios se encarga de enfocarse de todos mis problemas, todos mis issues emocionales, todas mis situaciones económicas, todo, o sea, todo. O sea, para mí eso es simple, eso es simple. Entonces la gente se vuelve un vaso de agua. Pero antes de continuar y no te retires, recuerda que estás escuchando el podcast Misión Generacional, el podcast dirigido a líderes de jóvenes y niños. Recuerda suscribirte si no estás suscrito a nuestro canal de YouTube y activar la campanita, pero también puedes escuchar nuestro podcast en Apple Podcast y en Spotify si no te gusta tanto el contenido de video y te gusta más el contenido de audio. Así nos consiguen en todas las plataformas como Misión Generacional. Julio, ya se nos está acabando el tiempo, pero yo creo que no quiero irme sin abordar esta pregunta, porque la semana que viene voy a hablar para enlazarla con la semana que viene, con lo que voy a hablar la semana que viene. ¿De qué manera tú crees que influye la música en el ministerio juvenil? Dios. Mira, yo creo que la música tiene grande influencia en nuestras vidas en general. Nosotros, yo no sé si a ti te ha pasado que tú nunca te has detenido a escuchar una canción específica, pero te la sabes, ¿por qué? Porque quizás la escuchaste por ahí, quizás la viste en un comercial, o sea que la música, las letras de las canciones se nos quedan en nuestra mente. Y por eso yo opino, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ser bien cuidadosos, como decíamos hace un ratito, con lo que escuchamos, con lo que vemos, con lo que nos rodeamos, porque eso influye en nuestro comportamiento y en la manera de ver las cosas. Y yo creo que la música en general tiene grande influencia en nuestras vidas, porque a veces se mete tan sutilmente que no nos damos cuenta que está ahí. Y yo creo que nosotros como líderes tenemos que tener presente eso, que tenemos, la música puede ser tanto de bendición como de maldición, y nosotros tenemos que
orientar a nuestros jóvenes acerca de esto. Que tenemos a veces hasta un enemiguito silencioso que se mete en nuestra mente y a veces no lo podemos combatir porque no lo sabemos identificar. Y yo creo que tenemos que estar alerta en todo momento. Muy bien. Y la última pregunta, sin que se me quede esta. ¿Crees que la juventud está perdida? Para nada. Yo creo que no. Para mí, así sea uno que crea en Jesucristo, no está perdida. Así que yo creo que hay esperanza en Cristo Jesús y Dios nos ha llamado para este tiempo, para seguir sembrando en los corazones de nuestros jóvenes, para que este evangelio se siga propagando. Así que para nada está perdida. Me encanta. Bueno, Julio, para mí ha sido un placer poder dialogar este espacio contigo, pero no me quiero retirar sin que puedas compartir tus redes sociales. Yo sé que tú tienes varios proyectos. Háblanos un poquito de ellos, ¿vale? Y que dónde la gente te puede conseguir para saber de ellos. Bueno, pues puedes seguirme a través de las redes sociales. Mayor que uso es Instagram. Mi Instagram es JEV esas son mis iniciales. Ahí me puedes buscar en las redes sociales. También trabajamos con Rejoice Worship, que es una librería cristiana que está en pleno desarrollo. Estamos nuevecitos trabajando lo que es la literatura cristiana y también pues pueden buscar eh, las redes sociales de nuestros jóvenes que estamos en Facebook como Juventud Ciudad Deseada. Ahí nos puedes buscar y puedes gozarte con nosotros. Amén, amén. Para mí ha sido un placer poder compartir contigo, Julio, este espacio. Yo sé que este no será la primera vez. Yo creo que vamos a tener otros momentos para seguir hablando de diferentes temas que yo creo que son fundamentales. Y yo quiero a ti, líder, que me estás escuchando, hoy hemos compartido algunos aspectos fundamentales sobre el liderazgo juvenil. No creemos y no, ¿verdad? Yo sé que es el pensamiento de Julio como el mío, que no las sabemos todas, sino que estamos en un proceso de crecimiento. Así que si tú quieres compartir también algunos consejos, algunas experiencias, recuerda puedes compartirlo en los comentarios o buscarme en mis redes sociales como DR, aquí lo tengo aquí debajo, dr. Joseph Ortiz en todas mis redes sociales, tanto Instagram, Facebook y TikTok, y compartirnos también allí, ¿verdad? Tu impresión y algunos consejos. Y quién sabe si tú, en vez de tener a Julio, te tenemos también a ti contigo en este espacio para que también nos puedas contar algunas de esas experiencias. Y para mí ha sido un privilegio compartir esta semana contigo y regresaremos la semana que viene si este podcast estuvo bueno. Prepárense que las próximas semanas tenemos unos clases podcast que ya están ready y calientes. Así que les voy a dar un hit. La semana que viene estaremos hablando sobre los jóvenes adoran. No se pierdan, nos estaremos escuchando de este y mucho más la próxima semana en el podcast Misión Generacional. Hasta la próxima.